Ante todo, muchas gracias por la invitación a los organizadores, entre empresas, Azud. La verdad es que es una reunión bastante interesante y se aprende muchísimo. A ver, el título de la ponencia es Transformación digital de la agricultura para una agricultura sostenible. Hay un ponente anterior que mencionaba sostenible. El término sostenible obviamente no es solamente medioambiental, sino también económico. No puede haber una explotación sostenible, por mucho que respete el medio ambiente, si no es económicamente viable, está claro que al final no es sostenible. Es cierto que todos, aunque estos días ha estado lloviendo muchísimo, esta primavera... ¿Perdón? ¿Que repita? Sigo, perdón. Aunque esta primavera es verdad que ha sido muy lluviosa, como sabéis, y más todavía donde procedo, en la región de Murcia, 300-400 milímetros es una barbaridad en 2 meses, es lo que llueve, es el doble que lo que llueve un año entero y más. El año pasado también pasó lo mismo. Estos días ya veis cómo está el tiempo. Ayer hacía 50 grados en Murcia, 45 al sol. Hoy hace un frío bastante elocuente. Está claro que al final el Foro Económico Mundial está reflejando lo que todos sabemos, que obviamente cada vez más población está sometida a una escasez de agua y lo cifraba en que cerca de 4.000 millones de personas, 2/3 de la población total, está sometida a una escasez del agua al menos durante un mes al año. Esto obviamente podría suponer un incremento en el año 2050 y más todavía aún. El cambio climático, la verdad es que no sabemos hacia dónde va a ir, pero obviamente pues está complicando todo y a la agronomía mucho más. También quisiera avisar que hay muchas gráficas, intentaré resumirlas y hacer un poquito indicar lo que yo estoy explicando, pero bueno, disculpadme por las gráficas, pero es interesante ver esas gráficas. En este esquema lo que he querido expresar es que una sostenibilidad en la agricultura requiere de la tecnología. Y obviamente todos sabéis vosotros, los que estamos viendo ahora mismo en el campo de experimentación, la innovación es necesaria en la agricultura para que esta agricultura sea cada vez más sostenible, económica y medioambientalmente hablando. Pero esa innovación obviamente necesita también un paso más, y es lo que anteriormente decía Javier, la digitalización. La digitalización sin datos obviamente no es digitalización, es complicado. Estos datos, si pueden ser en continuo, mejor, pero es importante y es lo que va a versar toda la ponencia, hasta que me dejen hablar, porque la ponencia es larga. La digitalización sin agronomía no hay digitalización posible en el sector de la agricultura. Y voy a poner varios ejemplos en este ámbito. Repito, la agronomía es fundamental para la digitalización. Es importante por muchos datos que tengamos, si no sabemos expresarlos, si no sabemos explicar qué es lo que está haciendo la planta, pues obviamente no se puede digitalizar nada, o se puede hacer, pero sin optimizar, sin llegar a tener una agricultura sostenible a partir de la cual queremos obtener. Este es un pequeño esquema de una digitalización de una comunidad de regantes, con varias parcelas demostrativas, con una app que ahora veremos, por ejemplo, que hay muchas, que obviamente puede facilitar el día a día del agricultor. Una digitalización necesitan datos contrastados agronómicamente, pero también necesita unas aplicaciones informáticas que sean fáciles de utilizar por parte del agricultor, que sean amigables, que sean útiles y que obviamente facilite la toma rápida de decisiones, porque si no, poco vamos a optimizar. Bien, si nos centramos en una de las parcelas demostrativas, podemos ver una serie de indicadores del estado hídrico del suelo, planta, atmósfera, bestiales y cada vez más. Hay muchos sensores, hay mucha información referente a esto. Por ejemplo, el potencial hídrico de tallo, que todos lo conocéis, o alguno de ellos habéis trabajado, sobre todo los drones, que estaba volando un dron por aquí hace nada. Pero obviamente todos nos dan una serie de información en tiempo continuo o en discontinuo, pero que tenemos que saber, tenemos que detectar, tenemos que saber qué nos quiere trasladar esa información. Para, repito, poder tomar decisiones rápidamente. Aquí tenemos una plantación de melón. Fijaros, hay 4 líneas en color más rojo oscuro que el resto. Esta es una imagen térmica.
La temperatura foliar de esos melones que están sometidos a un estrés hídrico, está claro, es porque no transpira adecuadamente y esa transpiración no refrigera la hoja. Eso es un indicador. La temperatura foliar, por ejemplo, que está marcada, que está grabada con un dron a 150 metros de altura. También la dendrometría, que es verdad que es un sensor que es horrible. Es horrible porque el mantenimiento es costoso, es coeficiente de variación, las medidas varían mucho, lo que es el floema ya sabéis que es muy dispar dentro del tronco, con lo cual pues es complicado. Hoy día los dendrómetros que abrazan al tronco, la verdad es que nos dan una mayor información que la de antes, pero es verdad también que el sensor, la dendrometría, nos da en continuo una información muy, muy importante en cuanto a la fisiología de la planta. Y ahora después lo mostraré. Por supuesto, todo tipo de sondas que miden el contenido volumétrico de agua en el suelo, la salinidad, la temperatura, eso también hay que interpretarlo. Las sondas hay que calibrarlas. El porcentaje de humedad que me ponen seguramente es el de fábrica, pero no tiene nada que ver con el que está en vuestro suelo. Con lo cual, no me sirve ese dato en sí. Tengo que contrastarlo, tengo que calibrarlo. Igual hay sondas que también te miden el contenido volumétrico, el contenido de iones. ¿Eso es salinidad? ¿Eso es decisión en metro? Pues también hay que calibrarlo, señores. Y obviamente esa información se puede digitalizar, pero si no se contrasta, si no se agronomiza, me acabo de inventar un adjetivo, pues obviamente no sirve para nada. Bien, seguimos. Estas son la multitud de sensores que nos podemos ver en el campo hoy día. Por supuesto, el sistema de riego, estos sensores, esta digitalización nos va a ayudar, por supuesto, a optimizar mucho más los nutrientes. La charla de Azud, por ejemplo, nos lo reflejaba. Ese control exhaustivo de la salinidad con la cual sale la solución nutritiva y que puede afectar al cultivo. Esa ecuación de Massey-Hoffman, esa relación entre salinidad y descenso de la producción, obviamente, es importante no pierda nunca. Bien, pero también hay que conocer la fenología del cultivo, ya sea con sensores continuos o no. Mini rizotrones, fijaros, esta es la fenología de un cultivo de un frutal de hueso, en el cual tenemos el primer crecimiento importante de raíces en el mes de febrero, luego desciende coincidiendo con la máxima floración, luego otra vez vuelve a incrementarse enormemente, que es el máximo crecimiento radicular que ocurre en la planta en un frutal de hueso en los meses de marzo, abril y mayo, justamente antes de lo que es la fase 3 de crecimiento del fruto, que es vital que la planta tenga el agua y los nutrientes que necesitan hasta ese momento. Anteriormente podemos aplicarle estrategias de riego deficitario, por supuesto, pero tampoco hay que someternos a la planta a un riego, porque riego deficitario controlado, ¿qué significa? Controlar estrés hídrico y controlar el momento en el que aplico ese estrés hídrico. Y hay que contabilizarlo, si no nos podemos disminuir la canopia del árbol y obviamente luego poder provocar un descenso de kilos árbol. Pues esta figura es ejemplar y se repite de forma constante en cualquier tipo de árbol frutal. También, por supuesto, con la integral térmica, pues así de esta forma podemos delimitar en qué momento ocurren con bastante exactitud el comienzo del importante desarrollo radicular, la segunda fase, o la primera fase de crecimiento de brotes, o la tercera fase de crecimiento del fruto, la fase exponencial que anteriormente hacíamos mención. Eso hace falta delimitarlo, hace falta preverlo. Para la toma de decisiones tenemos que prever fases fenológicas que vayan a ocurrir en el futuro. Y la integral térmica, ya sea a través de grados GDH o grados DD, es importante tenerlas en cuenta. Y sobre todo, facilitadas con estaciones climáticas que todas las comunidades autónomas me consta que tenéis. Estaciones climáticas que os dan información en continuo de esa climatología, temperatura, no solamente temperatura máxima, sino también la mínima, y horas frío, que también alguna de ellas os suministra. Esto ayuda muchísimo también, incluso hasta los rizotrones que anteriormente mencionaba. Raíces en el mes de febrero, que están aquí, que acaban de chocar contra la pantalla de rizotrón, en el mes de junio ya están rígidas, ya no tienen esa absorción que inicialmente tenían al principio. Esto hay que saberlo. La agronomía es fundamental y vuelvo a decir, voy a nombrar muchas veces la agronomía, porque yo creo que aquí somos bastantes agrónomos, pero es importante también que lo tengáis en cuenta para la digitalización que se quiere implementar o que se está implementando en el campo. Bien, una gráfica complicada.
en la cual en cítricos, mandarinos, vemos que la fase, esta línea que tenemos aquí es la evolución del tronco y la línea roja es la evolución del crecimiento del fruto. El crecimiento del fruto en un cítrico no tiene nada que ver con la del fruto del hueso, que ya sabéis que es doble simoide. En el cítrico es una única simoide. Pues fijaros que simplemente controlando con dendrómetros el crecimiento del tronco y el crecimiento del fruto, podemos alargar durante los meses de máxima demanda climática esa disminución del ahorro de agua, esa disminución del aporte hídrico y ahorrar muchísima cantidad de agua. Y así lo que hacemos es no hacer mucha vegetación que luego posteriormente, como bien ha explicado el anterior ponente, tenemos que eliminar con la poda. Con lo cual tenemos que aportar lo mínimo necesario para que no crezca demasiado vigoroso la planta, que crecer tiene que crecer, pero también es verdad que nos va a ayudar a aplicar menos nutrientes al suelo, porque el suelo, con riego por goteo, no debe de ser un reservorio de nutrientes. ¿Por qué? Porque luego puede ser arrastrados o en percolación profunda o arrastres hacia zonas complicadas. Bien, pues el mismo figura anterior, mandarino. Fijaros cómo también lo que decía anteriormente, tenemos detectada cuándo aplicar el riego deficitario, pero si nos pasamos de estrés hídrico, lo que vamos a provocar, fijaros aquí la línea, esta zona verde es el estrés hídrico medido con potencial hídrico de tallo a mediodía y el área es lo que se denomina integral de estrés hídrico. Cuanto mayor es el área, más estrés hídrico está pasando la planta en ese momento y fijaros cómo la línea de crecimiento del fruto, la línea oscura, los símbolos oscuros son de un árbol bien regado y los blancos de un árbol deficitariamente regado. Fijaros que cuando recupero al 100%, los frutos se recuperan. Y a pesar de haber disminuido ligeramente su tamaño durante el periodo de estrés hídrico, luego vuelven a recuperar por el llamado crecimiento compensatorio del fruto, el mayor almacenamiento de materia seca durante el momento en que se aplica ese riego deficitario y esa mayor acumulación de materia seca va a propiciar un mayor crecimiento compensatorio posteriormente. Con lo cual, estamos ahorrando agua, estamos disminuyendo el tiempo de riego, energía, aplicación de nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué sucede? Que si nos pasamos de estrés hídrico, pasa lo que sucede con la curva roja. Vemos cómo el diámetro del fruto, a pesar de aplicar esa restitución del riego justamente cuando nos lo pide en la fase de crecimiento del tronco y del fruto, no se llega a recuperar con respecto al control. Esta es la línea verde, contraste con lo que marcábamos anteriormente. Es importante controlar el estrés hídrico y la digitalización nos puede ayudar a través de sensores. Por ejemplo, la dendrometría, vuelvo a insistir, en comparación con el potencial hídrico de tallo, un árbol control, RDC y finca. Fijaros cómo la evolución del diámetro del tronco normalmente es ascendente, los picos máximos son ascendentes, pero fijaros que este tratamiento más estresado, fijaros cómo ralentiza el crecimiento del tronco, incluso hasta lo llega a agotar, porque la fluctuación del diámetro del tronco es, en definitiva, el reservorio de agua que hay en el tronco y cuando se llega a estresar ya no se contrae. Con lo cual, eso es también agronomía. O sea, no podemos aplicar demasiado estrés hídrico. Sí, tenemos que aplicarlo porque no hay agua para regar, ¿de acuerdo? Pero que lo magnifiquemos, para que lo cuantifiquemos. En definitiva, es importante también saber que hay sensores. Vuelvo a insistir con la dendrometría. Fijaros la imagen que había de hojas termográficas hace unos años. Ahora está todo informatizado y obviamente nos pueden ayudar a conocer nuestro cultivo. ¿El sensor en el tronco o en el fruto? Pues obviamente en el tronco, porque en el tronco veis que este periodo de estrés hídrico, los máximos crecimientos van disminuyendo, incluso hasta la máxima contracción diaria del tronco, pero en el fruto, el fruto crece mientras que el tronco está decreciendo, con lo cual obviamente el último que detecta el estrés es el fruto. Como buen hijo, como buena madre, le da la sustancia que necesita el fruto hasta que puede, porque cuando llega el estrés hídrico más severo, pues disminuye hasta que posteriormente se recupera. Obviamente el sensor se debe de colocar en tronco, no en fruto. El tronco, pues obviamente seguimos con la evolución del diámetro del tronco, veis la línea roja que corresponde a un control y la línea amarilla corresponde a un árbol estresado, a la máxima contracción diaria. Son parámetros que obviamente nos van a ayudar a ver qué está sucediendo en la planta. Como veis aquí, la evolución normal, que también es sigmoidal, según la fase fenológica del tronco, y aquí pasa algo anormal porque está el árbol estresado. Obviamente, cualquier indicador, ya sea el potencial hídrico de tallo, ya sea temperatura foliar, todo necesita ser normalizado
Normalizado significa normalizado con respecto a algo bien regado. ¿Por qué? Porque todo depende de la climatología. Fijaros aquí la relación que es el potencial de tallo mediodía, la máxima contracción diaria medida con un dendrómetro con respecto a la temperatura o la ET0. Fijaros que están relacionadas totalmente, incluso hasta podemos estimar el valor de la máxima contracción diaria con un valor de temperatura. Por ejemplo, de 25 grados, mi plantación va a tener una contracción de 300 micras. Pero es cierto que esta información nos va a dar pie a no tener que tener el sensor colocado durante todo el ciclo. No hace falta. El sensor, como he dicho anteriormente, da muchos quebraderos de cabeza, hace falta mucho mantenimiento y eso es horrible. Pero fijaros que, por ejemplo, el almendro, durante 3 años, los árboles están bien regados, árboles adultos, variedad Marta, vemos cómo el potencial de tallo está en torno a -1 megapascal, perfectamente regado, la máxima contracción diaria. Bien, ¿qué sucede? Pues si aquí logramos tener la línea de referencia de árboles bien regados, de la máxima contracción diaria con respecto a la déficit de presión de vapor, que es la cantidad de agua que es capaz de acoger la atmósfera hasta su saturación. Cuanto más VPD, más calor hace. Fijaros cómo la pendiente, este cuadro de aquí, representa la máxima contracción diaria con respecto a la VPD, al DPV, en las fases 2 y 3 de crecimiento del almendro, es decir, hasta el mes de mayo, abril-mayo. Fijaros cómo la pendiente es igual que la de todo el año, con lo cual, simplemente teniendo el sensor bien funcionando, bien correctamente funcionando durante los meses de abril, marzo, abril y parte de mayo, nos va a asegurar tener esa línea de referencia a partir de la cual podamos regar. No hace falta tenerlo todo el año. Y así podemos establecer pues, un riego con respecto a la intensidad de señal. La intensidad de señal es árboles estresados, árboles en los que quiero mantener una máxima contracción diaria un 50% superior a los del control. Fijaros aquí en nectarino, vemos los aportes hídricos, la línea roja corresponde al tratamiento deficitario y la línea azul a los árboles aplicados, que se aplica el 100% de las necesidades hídricas, y el amarillo el agricultor. Fijaros cómo el amarillo al final va tendiendo a asemejarse al rojo, y el rojo lo que hemos hecho es automatizarlo, es programar el riego en base a una intensidad de señal. Y repito, ya sé que el sensor de la dendrometría no es el más adecuado, pero esto podemos hacerlo igual con el potencial de tallo, que es verdad que tiene hoy día unos sensores automatizados en continuo en la Universidad de California, aunque esos sensores todavía son muy caros y son difíciles de utilizar todavía. Bien. Y esa dendrometría también es verdad que se puede optimizar. ¿Por qué? Porque fijaros aquí en nectarino tenemos, y disculpadme la gráfica, fijaros, y me fijo solamente en esta de aquí, tenemos la evolución del trunk diameter fluctuations, es la fluctuación del diámetro del tronco, en el árbol control. Fijaros cómo los árboles estresados tienen una tendencia a magnificar la disminución a primera hora de la mañana. ¿Y esto nos ayuda a qué? A calcular la contracción máxima horaria. Y ocurre a primera hora de la mañana, justamente cuando siempre recomendamos que los aportes de riego a los frutales cítricos sea a esa hora. ¿Por qué? Porque en cuanto los primeros rayos solares, lo que propicia es la apertura estomática y es cuando mayor absorción tienen las plantas, mayor transpiración. Luego fijaros cómo desciende en el caso del deficitario, porque no hay más agua que absorber en el suelo. Pero sí que aprovechamos ese momento. Bien, seguimos con nuestro esquema de la digitalización. Por ejemplo, un caso particular de un proyecto LIFE, Comunidad de Regantes de Campo de Tejar, en la cual monitorizamos diversas parcelas demostrativas con distintos cultivos, los más representativos de la zona, y lo que hicimos es, a partir de, fijaros, esta es una de las parcelas demostrativas con diferentes cultivos, fijaros que en el uva de mesa, nectarinos hasta tempranos, albaricoqueros, lo que hacía el agricultor es no ahorrar agua, pero lo que sí que hacía es distribuir, dejar de aportar agua a los nectarinos, y ese agua que no aportábamos a los nectarinos se lo aplicaba a la uva de mesa justamente en los meses de junio y julio. Posteriormente, en posenvero, que es donde la uva de mesa se puede disminuir los aportes hídricos, ya reducíamos los aportes hídricos de manera espectacular. Fijaros, nectarino, la fase 1 y 2 es no crítica, se puede reducir los aportes hídricos a 50%, y también en poscosecha final. Dejamos esas 2-3 semanas después de la cosecha para la diferenciación floral. Ay, perdón. Bien.
¿Cómo hicimos en esas parcelas demostrativas que hicimos? Pues obviamente a partir de indicadores y máxima contracción diaria, pero sobre todo potencial hídrico de tallo a mediodía, mantuvimos un valor umbral de menos 1,5 megapascales en esas fases fenológicas no críticas, sobre todo en post-cosecha, porque la fase 1 y 2 la demanda climática es muy baja en los meses de abril. Es un nectarino extra temprano, se recolecta a finales de abril, con lo cual estamos hablando de marzo. En marzo es difícil regar porque al final no puedes propiciar tampoco una demanda climática mayor porque no hay demanda. Fijaros, lo que propusimos en este cultivo fueron unos aportes hídricos, una modelización de diversos aportes hídricos según la disponibilidad hídrica que tenía el agricultor. Fijaros que partíamos de una disponibilidad máxima de 7.000 metros cúbicos hectárea año hasta 4.000 metros cúbicos hectárea año. Y de esta forma le dijimos al agricultor, asesorábamos con informes semanales, cuándo tenía que aplicar los metros cúbicos semana, en qué momento del año podíamos reducir los aportes hídricos. Y fijaros que la diferencia estaba en la máxima demanda climática en esa fase de poscosecha final, con 100 metros cúbicos hectárea, 110 metros cúbicos hectárea semana, a diferencia de casi 300 o 200 en el caso de otras disponibilidades hídricas. Con lo cual, son protocolos, no hace falta sensorizar todas las parcelas demostrativas, sino sensorizando unas cuantas, las más representativas, podemos luego extrapolar a otros agricultores estos protocolos de riego sostenible. Sostenible porque protegen el medio ambiente y porque disminuyen el tiempo de riego, es decir, energía. Alejandro, 3 minutos, por favor. Bueno, pues voy a seguir pasando. Estos datos, fijaros que al final propician modelos predictivos gaussianos en los cuales podemos modelizar la respuesta hídrica de los aportes hídricos según la fase fenológica en la que nos encontremos. Bien, voy a ir para adelante un poquito más. Tenemos una app al final, el agricultor tiene fácilmente poder incorporar sus datos y al final tener esos metros cúbicos de recomendación semanal, que es a partir de los cuales puede aplicar ese riego. Drones, obviamente los drones hacen falta, pero fijaros, esta finca parece muy homogénea, pero fijaros la heterogeneidad que hay. Y obviamente, pues a través de un visor GIS, pues tenemos la disponibilidad en varios vuelos de tener diferentes valores de diferentes índices. Aquí tenemos una firma espectral para mandarinos que en diferentes fases fenológicas hemos aplicado diferentes estreses hídricos y vemos, fijaros, los momentos en los cuales, la longitud de onda en los cuales tenemos mayor sensibilidad al estrés hídrico. Esto es importante de cara a la digitalización. ¿De cara a qué? A la sensorización remota, ya sea de drones o ya sea de satélites. Esta es una regresión importante en la cual tenemos potencial hídrico de tallo a mediodía, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, con un índice vegetativo en el cual es bastante sensible al estrés hídrico. Fijaros en qué rango, entre menos 0,5 megapascales y estrés hídrico severo de menos 2 megapascales. Ya terminando, la aplicación, tenemos en la comunidad de regantes de campo de Cartagena unos 70 puntos monitorizados en los cuales detectamos a través de sensores de contenido volumétrico de agua en el suelo, la evolución del contenido volumétrico en diferentes perfiles. Fijaros a 10, 40, 60, fijaros cómo varía la humedad a 10 centímetros con respecto a los riegos aportados. Pero es importante, claro, al final es importante también ver el consumo radical. Esta área rosa simula la cantidad de raíz que hay presente, absorbente de agua, y fijaros, lo más importante de esto es estas líneas características. Tenemos que delimitar el tiempo de riego, tenemos que delimitar la capacidad máxima que tiene el suelo de retener agua. Si aportamos más cantidad de agua de lo que es capaz de retener el suelo, estamos perdiendo el agua. Y ya estoy terminando. Fijaros que estamos aportando una disminución de agua a partir de la sensorización de más de un casi 20% en mandarinos adultos. Bueno, y también emitimos informes, y esto es simplemente, ya termino, esta es la evolución de esta primavera. Fijaros la cantidad de lluvia que hemos tenido en la región de Murcia, como en otras zonas. Fijaros cómo se ha hidratado todo el perfil del suelo hasta 90 centímetros de profundidad, y fijaros cómo después el agricultor no ha regado nada durante prácticamente más de un mes, y posteriormente, cuando hemos detectado
que hay una disminución de agua con respecto a la capacidad de campo, un agotamiento máximo permisible de más de un 5%, hemos iniciado el riego y hemos propiciado ya ese consumo radical, fijaros, a la profundidad de 20, 30, 40 estas escaleritas, que es lo que me promueve ese desarrollo radicular. Tenemos que propiciar ese desarrollo radicular y cuando llueve mucho tenemos que agotar ese agua en el suelo, si no las raíces no van a crecer en la vida. Bueno, ya está. Muchas gracias.